A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es real cuando absolutamente todo se puede copiar? En un mundo que está, saturado de imágenes, de ecos, de reflejos, ¿cómo podemos estar seguros de que es el original y que es solo su sombra? Esta pregunta, que parece casi filosófica, nos pone justo en el umbral de un fenómeno arquitectónico que es, a partes iguales, fascinante y muy, muy perturbador. Vamos a hacer un viaje visual a través de lo que podríamos llamar el eco arquitectónico, un estudio a fondo de la duplitectura. Un viaje a ciudades que, en teoría, no deberían existir, pero que contra todo pronóstico existen. Bien, para poder entender estos paisajes que parecen sacados de un sueño, primero tenemos que definir el concepto clave. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y aquí está la palabra duplitectura. Ojo, no estamos hablando de un simple homenaje ni de un edificio inspirado en... No. Hablamos de la construcción sistemática, planificada, de réplicas a una escala masiva. Ciudades enteras, monumentos icónicos, clonados con una precisión casi obsesiva para crear no solo su aspecto, sino su alma, por así decirlo, a miles de kilómetros del original. Pero la pregunta del millón, claro, es ¿por qué? ¿Qué lógica hay detrás de algo tan monumental? Para entenderlo, tenemos que mirar qué hay detrás, cuáles son los motores culturales y, por supuesto, económicos que lo hacen posible. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque vemos un choque de mentalidades. En Occidente, desde el Renacimiento, la originalidad es, sagrada. Copiar algo se ve como una falta de creatividad o directamente un fraude, pero en la tradición oriental, históricamente, copiar ha sido una forma de maestría, una manera de aprender de los grandes y de honrar el pasado. No es robar, es continuar un legado. Entender esta diferencia es absolutamente clave para comprender por qué la duplitectura echó raíces. Y a esa diferencia cultural le sumamos la escala. 300 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Pues ese es el número de personas que en China, solo entre los años 2000 y 2015, se mudaron del campo a la ciudad. Estamos hablando de una de las mayores migraciones de la historia de la humanidad. Y claro, eso generó una necesidad de vivienda sencillamente brutal. Y este boom fue el motor económico perfecto. Los promotores inmobiliarios no vendían solo casas, vendían un sueño, un estatus. Y una temática europea, pues era el símbolo definitivo de aspiración social. Además, hay que tener en cuenta que muchas de estas viviendas no se compraban para vivir en ellas, sino como un producto financiero, como una inversión pura y dura. Y todo esto, claro, estaba impulsado desde el propio Estado, que incentivaba construir a lo bestia, a veces sin pararse a pensar si había gente para llenar esas casas de inmediato. Todo esto nos lleva a nuestro primer caso de estudio. Un lugar que nació casi como un chiste, como un símbolo del fracaso, y que con el tiempo se ha transformado en algo completamente inesperado. Bienvenidos a Tianduchen, el París de China. La historia de Tianduchen es casi un guión de cine. Se inaugura en 2007 y se convierte en el hazmerreír de medio mundo. La llaman ciudad fantasma. Pero pasa el tiempo, mejoran los transportes, bajan los precios y el destino de la ciudad da un vuelco. Hoy viven allí más de 30.000 personas. Ha pasado de ser un proyecto fallido a ser una comunidad real y funcional. Y lo que tenemos hoy es una realidad totalmente híbrida. Es una zona residencial normal para familias jóvenes, también es un destino turístico para los propios chinos y, sobre todo, es el fondo soñado para hacerse las fotos de boda. Pero lo más alucinante, sin duda, son los contrastes. Ver a agricultores trabajando la tierra con sus huertos justo a la sombra de una réplica de la Torre Eiffel de más de 100 metros de altura. Es la vida cotidiana china en un escenario parisino, surrealista. Pero claro, no todas estas historias acaban bien. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Un cuento de hadas que se rompió por la mitad y se convirtió en una ruina moderna. Nos vamos a Turquía, a Burj Al Babas. El sueño sobre el papel era increíble. 732 villas de lujo, todas idénticas. Cada una de ellas un pequeño castillo como sacado de una película de Disney o de un valle francés. Y el objetivo no era el comprador local, para nada. Estaba pensado para compradores extranjeros con muchísimo dinero, sobre todo de los países del Golfo. Un proyecto, 100% dependiente de la economía mundial. Y la realidad, como suele pasar, fue un golpe seco. En 2018, la empresa promotora se declaró en quiebra. Fue la tormenta perfecta. La economía turca entró en crisis, el precio del petróleo se desplomó y de repente los compradores para los que se habían construido los castillos desaparecieron. El proyecto se paró en seco. El sueño se hizo añicos. Y lo que queda es esto, un ejército de castillos idénticos congelados en el tiempo, esperando a unos reyes que ya sabemos que nunca van a llegar. Es una imagen que produce un silencio realmente inquietante.
Entonces, después de ver estos dos casos, ¿qué nos reflejan estos espejos de asfalto? ¿Qué nos están contando sobre el mundo en que vivimos? Pues estas ciudades simbolizan muchas cosas, la verdad. Son un símbolo del vértigo, de la especulación, de los riesgos enormes de una planificación que mira a los beneficios y no a las personas. Y por encima de todo simbolizan una desconexión profundísima entre los grandes sueños de los arquitectos y las necesidades reales y cotidianas de la gente. Son monumentos a una ambición que a menudo se olvida de lo más importante: ¿para quién se está construyendo? Y así llegamos al final, con una última reflexión que queda en el aire. Si estas ciudades, estas réplicas perfectas y estos sueños rotos son la respuesta, entonces, ¿cuál era exactamente la pregunta? Y esa es justo la pregunta que va a guiarnos. Porque, a ver, esto va mucho más allá de levantar edificios. Estamos hablando de la memoria, de la identidad de un lugar y, en el fondo, de qué entendemos por realidad. Para entenderlo bien, no hay mejor sitio para empezar que este, Tianducheng. Pensemos en una réplica de París, a escala, pero en China. Sí, con su propia Torre Eiffel, sus bulevares, su arquitectura, todo. Pero levantada de la nada en las afueras de Hangzhou. Es sin duda el caso más conocido y el más surrealista de todo este fenómeno. Pero ojo, que Tianducheng no es un caso aislado, para nada, es solo la punta del iceberg. Resulta que este modelo, el de copiar ciudades occidentales, se ha extendido por toda China, creando una especie de archipiélago de sueños importados. Y la escala de esto es brutal. Nos podemos encontrar desde un pueblecito inglés súper idealizado, con sus cabinas rojas y todo, cerca de Shanghái, hasta una réplica casi exacta de Hallstatt, un pueblo de Austria. Pero es que hay más, varias Venecias con sus canales y góndolas e incluso un distrito financiero que quiere ser Manhattan. Y no es una locura pasajera, es una estrategia urbanística y comercial en toda regla. Y el caso de Hallstatt, la verdad, es que da para mucho. Si nos fijamos en la comparación, es increíble. Por un lado, el original, un pueblo con siglos de historia, patrimonio de la humanidad, y por otro, la réplica, levantada en un tiempo récord. Y lo más fuerte es que al principio se hizo sin que las autoridades austríacas supieran nada. Claro, esto abrió un debate a nivel mundial sobre la propiedad cultural y hasta dónde se puede llegar imitando algo. Y con todo esto empezamos a ver un patrón, algo que se repite. Y es que muchos de estos lugares no parecen hechos para vivir en ellos, sino para ser mirados, para ser fotografiados. Son el decorado perfecto para una sesión de fotos de boda o para Instagram, pero les falta lo esencial, el latido de una comunidad de verdad. Vale, hasta ahora hemos visto el qué, hemos visto los ejemplos, pero ahora viene, para mí, lo más interesante, el por qué. ¿Por qué estos sitios nos provocan esa sensación tan rara, esa incomodidad? La respuesta parece que está en cómo nuestro cerebro percibe los espacios. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no es tan simple como decir, es que es falso. No, es algo más profundo. Es la mezcla de una copia casi perfecta, con esos pequeños detalles que no cuadran del todo, y sobre todo, la falta de vida. Todo eso junto crea en nuestra cabeza una especie de cortocircuito, una sensación de que algo no está bien. Hay un concepto que nos ayuda a entender esto, el de espacio liminal. Pensemos, por ejemplo, en un pasillo de hotel vacío a las 3 de la mañana, o en un aeropuerto de madrugada. Son sitios de paso, no para quedarse. Pues bien, las calles de estas ciudades clon son justo eso, pero a una escala gigantesca. Son lugares que nos resultan familiares, pero al estar vacíos se sienten irreales, como sacados de un sueño. Y luego está el famoso valle inquietante. Es un término que viene del mundo de la robótica, pero que aquí la verdad encaja como un guante. La idea es que una imitación que es casi perfecta nos da más grima, nos inquieta más que una que es claramente falsa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se vuelve loco intentando procesar esas pequeñas diferencias, unas proporciones que no son exactas, unos materiales que no son los auténticos, un contexto que no tiene nada que ver y nos salta una alarma interna. Y todo esto nos lleva, casi sin querer, a la filosofía, concretamente a Jean Baudrillard y sus ideas sobre el simulacro y la hiperrealidad. Para él, un simulacro es una copia que ya ha perdido toda conexión con el original, y en la hiperrealidad, la copia se vuelve incluso más real que lo real. Pensemos en el ejemplo de antes. Para alguien que nunca ha visto París, Tianducheng no es una imitación de París. Para esa persona, eso es París. La réplica ha suplantado por completo al original. Bueno, dejemos por un momento la teoría y volvamos al mundo real, al ladrillo. Porque más allá de lo filosófico, estos proyectos han generado, como es lógico, un debate enorme sobre sus consecuencias, sobre su impacto en la sociedad.
Y las críticas, la verdad, son bastante contundentes. Son 4 puntos principales. Primero, la pérdida de identidad. Se ignora la riquísima tradición arquitectónica china para copiar modelos de fuera. Segundo, el fracaso a la hora de crear una comunidad. Se convierten en escenarios vacíos. Tercero, la especulación inmobiliaria. Esto ha llevado directamente a las famosas ciudades fantasma, con muy poca gente viviendo allí. Y cuarto, claro, el impacto ambiental. Un gasto de recursos brutal para construir algo que, al final, apenas se usa. Hay una cita que lo resume todo a la perfección. Dice: una ciudad no son solo edificios, es interacción social, comercio, cultura. Sin estos elementos, los clones corren el riesgo de convertirse en escenarios vacíos. Y es que es eso, exactamente eso. Se puede copiar la cáscara, la apariencia, pero el alma de una ciudad, el alma es su gente. Y eso no se puede fabricar. Pues bien, ante toda esta situación, con las críticas y los problemas evidentes, parece que las autoridades chinas han dicho hasta aquí hemos llegado, y han decidido tomar cartas en el asunto, lo que podría suponer un antes y un después para la duplitectura en el país. Parece que desde 2020 hay nuevas directrices sobre la mesa. La idea ahora es fomentar los diseños originales, ponerle freno a la imitación descarada de estilos extranjeros y, lo más importante, priorizar la función de un edificio por encima de su apariencia. En resumen, se quieren ciudades que sirvan para la gente, no solo para la foto. Y con esto cerramos un poco el círculo. Volvemos a las preguntas del principio, a las reflexiones más profundas que nos provocan estos sitios. Al final, todo nos lleva a preguntarnos qué significa la autenticidad en el mundo en el que vivimos. Porque en el fondo, este fenómeno de la duplitectura no es más que un espejo de nuestro tiempo. Refleja esas tensiones constantes que tenemos entre la tradición y la modernidad, entre la originalidad y la imitación, entre la función de algo y su simple apariencia. Y para terminar, una última reflexión. Pensemos en esto. Si una familia crea sus recuerdos de verdad en una casa de Thamestown, o si una pareja se enamora paseando bajo la Torre Eiffel de Tianducheng, ¿son esas experiencias, esas emociones menos reales? Llega un punto en el que el origen del escenario deja de importar si la vida que ocurre dentro de él es auténtica. Es una pregunta que seguramente no tiene una respuesta fácil, y quizá ahí está lo fascinante de todo esto.